Bienvenidos sean todos a nuestro panel de preguntas de la asignatura de Economía y Política y Cátedra de la Paz, dirigido por Luna Valentina Ortiz Buitrago, Laura Sofía Ortiz García y María Paula Ramírez Jurado del curso 11A. Primera pregunta. ¿Por qué la Constitución de 1991 es tan hermosa y nuestra realidad tan escabrosa? Bueno, la Constitución Política del 91 es un sueño hermoso, considerada como una de las más garantistas del mundo. Nació como una honrosa oportunidad para trazar el rumbo a nuestras instituciones democráticas. La realidad es escabrosa, muy poco por decir que nada. Han servido las buenas intenciones y novedosas instituciones para supuestamente modernizar al Estado que no se diferencia con el pasado lleno de caos, descomposición y desmanes administrativos y sociales que hoy en día continúan. ¿Te atreverías a competir en un juego en el que no tienes idea de todas sus reglas, tienes desventajas por no tener todos los materiales y de entrada ya van ganando algunos? Referencia al capitalismo. Antes de responder esta pregunta, contextualizaré. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo busca libre intercambio, es decir, las empresas llevan a cabo la producción e intercambio de bienes y servicios en el espacio de mercado a través de transacciones en la que interviene un precio intercambio regulado por la ley de demanda y oferta. Para responder esta pregunta lo haré cronológicamente, teniendo en cuenta el capitalismo de Colombia. Asimismo tendrá aspectos del sistema político, económico y social, la geografía e historia de la época. 1. Capitalismo colonial. El capitalismo colonial comenzó después del feudalismo y se dio por la monarquía absoluta en la que el feudal quedaba pequeños reinos. En ese momento Colombia apenas estaba haciendo su historia en la economía, pues estábamos en la pirámide indígena. Entonces el feudal sería el sacerdote o el noble. Entonces el noble tendría que crear nuevos pensamientos políticos y económicos generando una moneda, poniendo a una parte de la tribu a trabajar en ganadería y en agricultura y entre ellos la otra tribu le paga para tener el consumo en la necesidad de adquirir materias primas o necesidades básicas. Pero en ese momento yo no me metería a jugar. ¿Por qué? Porque en ese momento habían otros reinos como España, en el que feudal era el rey Fernando y la reina Isabel, y ellos tenían un conocimiento histórico geográfico más avanzado y también tenían transporte que en ese momento era el barco, por lo cual Cristóbal Colón creó nuevas rutas a las Indias Occidentales, que en realidad era América, cogiendo a los nativos como esclavos, exportando el oro y llevándolo hacia allá. Y también hacían genocidios. Entonces ellos cogían ese oro y lo llevaban a España y generaban títulos de nobleza. Esos títulos de nobleza tú cambiabas el oro y adquirías en la monarquía adquirías un poder más grande. Capitalismo del Renacimiento. Ese es nuestro punto 2. Tenemos que tener en cuenta que el capitalismo del Renacimiento fue la transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, en la que la renovación de los campos de las artes políticas y filosofías de la ciencia se daba. En ese momento, Colombia manejaba el capitalismo por medio de los impuestos a la colonia. El impuesto a la colonia era que cada persona que tuviera una tierra tenía que pagar un impuesto para mantener las infraestructuras de la ciudad, y eso lo tenía por medio de los evangelistas o el evangelismo. El evangelismo eran los terratenientes de ese entonces, ellos se encargaban de esa parte. Teniendo en cuenta esto, Colombia comenzó a generar por medio del ferrocarril intercambios del café, haciendo una gran capital por un bien de consumo. En ese momento yo hubiera cambiado algo, a pesar de que otros países estuvieran más avanzados que yo. Yo misma hubiera creado mis propias fábricas, mis propias industrias y comercializaría el café dentro de mi propio país. Así, en 2 o 3 reinversiones, adquiriría riqueza para mejorar mi infraestructura y ya después generar más medios de transporte como el avión, el barco y hacer intercambios internacionales. Pero ahí ya estamos hablando de la edad moderna. Entonces, en ese momento yo sí me metería, porque por eso Colombia perdió esa riqueza del café. Sí tuvo riqueza en su entonces, pero perdió la riqueza del café por eso, porque vinieron otras empresas y compraron la materia prima que es el café, pero ellos mismos lo industrializaron. Capitalismo moderno es nuestro tercer punto. En el capitalismo moderno generó Adam Smith. Adam Smith es uno de los grandes economistas. Es el padre de la economía. Él generó el orden de la economía sin intervención del Estado.
en el que Colombia en ese momento, el capitalismo moderno se hacía en la socioeconomía, teniendo una propiedad privada, generando capital relacionado con las empresas. Ellos generaban beneficios, hacían orden laboral y asalariaban a personas. ¿Qué habría yo hecho en ese momento? Pues primero generaría un fundamento escéptico de la explotación del hombre por el hombre y los recursos naturales. Tendría mi propia identidad privada, es decir, tendría mis propias fábricas, tendría mi propia materia, tendría mis propios medios de transporte y así tendría una libertad de mercado. Asimismo, daría un justo salario a toda mi gente obrera. En eso falla Colombia. Entonces, por eso aún Colombia no se ha podido industrializar, porque llegaron otras empresas como Bavaria y cogieron nuestras materias primas, las industrializaron y hicieron intercambio. En conclusión, teniendo en cuenta las características del capitalismo, las cuales son régimen económico-político, toma el capital como el punto de partida, genera riquezas, inversión por cuenta propia del régimen privado, el capital de inversión es particular y ganancias igualmente es particular, y sabiendo que el sistema del capitalismo se encuentra en todos los países de América menos Cuba y Venezuela, es en realidad el capitalismo una forma de riqueza en un país. ¿Para qué generar riquezas en un país? En mi opinión personal, la verdad, el capitalismo tiene una gran brecha. ¿Por qué? Porque si el capitalismo funcionara, no existiría ni clase media ni clase pobre, porque sustituiría todas las necesidades de toda la población. Pero en realidad el capitalismo lo que hace es volver al empresario más rico que avance a la mano de obra, le hace tener una vida bien y a la mano y al que no consigue trabajo, pues se vuelve pobre. Entonces ellos tienen una gran brecha porque no saben qué hacer con el pobre y no saben cómo generar que la mano de obra avance más allá y tenga más ingresos para tener una vida mejor. Coméntame tú en los comentarios qué opinas, si el capitalismo es una verdadera forma de riqueza o no. El modelo neoliberal cobija una tendencia de políticas de renacimiento y desarrollo de ideas liberales clásicas. Y dentro de los objetivos enmarcados se encuentra el crecimiento económico a través del libre mercado, con el fin de hacer más prósperas las regiones y los países, logrando bajar los índices de desempleo, pobreza y desigualdad. Estos serían sin duda motivos para defender tan magnífico modelo, pero evidentemente existen contradicciones desde su concepción, que no permiten demostrar un crecimiento igualitario en lo económico y lo social, y que han impactado frontalmente contra el empleo. Evidenciado lo anterior, es que se pretende hacer un análisis de las principales reformas efectuadas en la política gubernamental, a raíz de la aplicación del modelo neoliberal, de cómo este modelo ha generado más desigualdades en la sociedad, a raíz de las diferentes reformas impulsadas desde organismos multilaterales ajenos al contexto colombiano. Pues como es claro, Colombia en las últimas décadas ha venido implementando reformas de todo tipo. Y estas reformas han dejado resultados insatisfactorios y conflictos más profundos por la polarización de las ideas. Las reformas realizadas por el gobierno han pretendido seguir un orden mundial establecido, en donde todo el peso del desarrollo económico se deja al criterio mercantil y en donde, por lo tanto, lo que menos justifica preocupaciones es el ámbito de lo social. Con estas reformas suscitadas durante la administración del presidente Virgilio Barco, profundizadas en el gobierno de César Gaviria y seguidas por los subsiguientes mandatarios hasta hoy, es que se comenzó a evidenciar la poda de bienes y funcionarios públicos, ya sea por la privatización de identidades públicas, que ahora se dejaban al criterio de transicionales, o por la aplicación de programas de ajuste fiscal, que pretenden aniquilar el Estado para darle paso a políticas comerciales impuestas. Y así culminamos nuestro panel de preguntas. En los comentarios, déjanos tu opinión crítica acerca de cada pregunta. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.